Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a pintar una esfera principalmente decorada con acuarelas metalizadas, pero la puedes hacer también con algún otro tipo de acuarela, ya sea mate o algún otro elemento que tenga brillo. Y la idea es de que aprendamos a hacer algo de volumen y no sea tan difícil. Es como la base de una esfera. Lo primero, por supuesto, es trazar el círculo que será la guía de nuestro elemento. Yo lo suelo hacer con compás, pero te puedes apoyar de alguna plantilla circular, de algún frasco, un vaso o cualquier elemento que te ayude a trazar un círculo lo más perfecto posible. Esto siempre lo trazo directo sobre el papel con un lápiz duro y lo único que añadimos manualmente es la parte de la cabeza de la esfera. Esta básicamente va a consistir en este tipo de elemento curvo, al cual le damos como si fuera un ojo en la parte superior y un círculo que podemos personalizar un poquito, por ejemplo, haciendo como este tipo, vamos a llamarle como de teja, para integrar un poquito como esta parte donde se cuelga hacia la esfera misma. Si tu trazo invade un poquito la parte circular o de la esfera, puedes borrar los elementos que sean necesarios y recuerda quitar todo rastro de la goma. En este caso te recomiendo usar pinceles más o menos medianos, asegúrate que no haya nada de basurita en el papel y lo primero que haremos es humedecer toda la parte del círculo con una capa uniforme de agua. No exageres con ella porque si no puede dañarse el papel o podemos tener algún tipo de accidente, simplemente queremos humedecer. Un tip para este tipo de técnica que se conoce como húmedo sobre húmedo es que tú alces el papel y lo veas hacia tu ventana, hacia la lámpara de tu cuarto y si brilla un poquito es suficiente, quiere decir que está perfectamente húmedo, pero no se debe de escurrir si lo pones de manera vertical. Ahora sí, en un godete o en un platito vamos a poner los colores que vamos a utilizar. Esta esfera va a ser de color azul en mi caso, tú puedes utilizar los colores que quieras y voy a acomodar aquí 3 tonos diferentes. Nuevamente el color es totalmente a tu gusto, pero procura igual que haya varias tonalidades para empezar a probar. La idea de este ejercicio es en realidad que si no tienes mucha noción con acuarela te sea sencillo y lo que vas a hacer es, mientras siga húmeda tu base, empezar a pintar justamente con la misma forma del círculo diferentes áreas de esta circunferencia. No continuas, sino que vamos a hacer un poco como que una integración entre los 3 tonos. Incluso si quieres meter uno más o uno un poquito diferente, en este caso yo estoy con azules, pero podría meter quizá un poco de verde o de amarillo, por decirte un ejemplo. Vamos a empezar a hacer este tipo de pinceladas que, como te mencionaba, siguen la forma del círculo, pero no lo hacen de una manera completamente, digamos, envolviendo todo el perímetro, sino que vamos como por secciones. Como el papel está previamente húmedo, las pinceladas no van a quedar tan definidas, sino que se van a expandir un poquito. Si sientes que en algún punto empiezan a perder como este efecto donde se desvanece por sí sola, podemos reforzar un poquito con algo, ya sea de más acuarela con una cantidad generosa de agua, como en este punto, o incluso con agua totalmente limpia y el pincel. La idea es que vayas haciendo hacia el centro como círculos más pequeños, pero el color vamos a saturarlo más justamente en las partes exteriores. Al centro vamos a dejar que se asome un poquito más del blanco del papel o bien con un poquito más de agua el color sea lo más tenue posible. Unos puntos clave que te van a ayudar a que este efecto de brillo sea un poco más agradable o más bonito es justamente que no es todo uniforme. Si se fijan, hay pinceladas que se sienten más largas, hay unas que dejan como un huequito intermedio. Vamos a jugar con este tipo de efectos las veces que tú consideres necesario y en varios tonos para que se vaya haciendo la parte del volumen y sobre todo este efecto de que es un material reflectante. Recuerda que muchas esferas tienen tonos como acabados más metalizados y pues al centro le puedes añadir un nuevo color. Aquí estoy usando un verde más como pastel, pero por ejemplo podría ser incluso un amarillo, un tono que le dé un acentito de color diferente. Y una vez que ya vas agarrando más la forma general, también puedes empezar a oscurecer más la parte externa. Nuevamente esto es para darle más volumen.
Mientras esté húmeda la esfera, el color solito va a ir como que acomodándose. La idea de ese ejercicio es de que te vayas como familiarizando también con este tipo de consistencia más aguada para que te sean más fáciles algunos otros acabados que nos da la acuarela. Más adelante, igual en este canal encontrarás muchas otras técnicas y ejemplos, pero en esta ocasión quiero enseñarte a ti que tal vez no eres tan experto o eres todavía bastante principiante, cómo puedes crear efectos interesantes a través de cosas bastante sencillas. Nuevamente, la clave es seguir la forma del círculo una y otra vez. Vamos a dejar que vaya secando un poco esta parte de la base y mientras vamos a crear la parte de la cabeza de la esfera. Generalmente suelen ser de colores metálicos y un tip que yo suelo darle mucho a mis alumnos en este tipo de materiales es de que no hagamos tanto difuminado, sino que lo hagamos como manchas un poco más sólidas. Si se fijan, hacemos como que la primera parte, en este caso para que quede como entre ocres, no precisamente dorados, una combinación entre cafés, algo de rojizo, pero por ejemplo, si la quieres hacer dorada, pues obviamente lo ideal sería entre 2 o 3 tonos de amarillo y quizá algún café, o si es plateado, pues un poquito más tendiendo a un negro con mucha agua, un poco de azules tal vez. La idea aquí nuevamente les digo es a través de manchas ir generando como bloques en este trazo que tenemos inicialmente y darle como que mucha sombra de uno de los lados y un poquito del color más tenue, por ejemplo en las que llamamos tejitas de esta cabeza de la esfera. En la parte inferior de la cabeza vamos a añadir un poquito de más azul para que haga la sombra de este elemento que pues en teoría está sobreponiéndose al cuerpo de la esfera en sí. Son detalles pequeños pero que nos ayudan a que se sienta un poquito más realista, aunque no sea precisamente un realismo el que estamos buscando. Es darle detalles que nos ayuden como a entender perfectamente que hay volumen y el material del que está hecho. Un tip para las sombras finales es que escojas un color de la temperatura opuesta para darle unas cuantas pinceladas más, nuevamente en la parte más exterior y no solamente como líneas, sino como manchas. Pues aquí el azul es un color frío, entonces un rojo me viene súper bien para hacer este efecto como de sombra. Nunca hagas la sombra con negro, eso sí es como uno de los tips como bases si eres principiante. Y bueno, la idea es de que en este ejercicio vayamos sumando varias capas de colores hasta que te sientas a gusto con los efectos y reflejos que tenga toda tu esfera. Tanto en la parte de la cabeza como en la circunferencia puedes añadir poco a poco más detalles, ya sea en los colores más intensos o en colores opuestos para tener una base que dejaremos secar. Después de unos minutos y asegurarte que está seco, vamos a empezar a decorarla. En esta ocasión yo voy a utilizar acuarelas metalizadas, pero si no tienes puedes hacerlo con algún otro tipo de pintura, incluso acrílicos o hasta con pegamento y diamantina. La idea es que ya teniendo una base con el volumen adecuado, podamos decorarla a nuestro gusto, ya sea con franjas, con bolitas o con decoraciones un poquito más elaboradas. En el caso de las acuarelas metálicas, la recomendación siempre es tener una sustancia, digamos ya como pastosa en nuestro pincel. Y por ejemplo, yo aquí le voy a trazar unas ramas con unas hojas. Pero te repito, aquí la idea también es que tú puedas echar a volar un poquito la imaginación o si te quieres basar en una fotografía o en esferas reales que tengas en casa, pues obviamente irás decidiendo los colores y los materiales. En el caso específico de las acuarelas metálicas tienen la propiedad de que no son tan transparentes como las acuarelas mate, así que van a cubrir perfectamente cualquiera de los colores que hayas hecho al inicio. Yo estoy eligiendo un poquito más una paleta nuevamente fría, azul como la base, para agregar esos elementos. Y en unos minutos más les estaré enseñando algunos otros detallitos que les puedes ir añadiendo. Generalmente las esferas no tienen diseños tan elaborados, o al menos no las que son totalmente, valga la redundancia, esféricas. Así que no te compliques demasiado la existencia. Más adelante también les subiré videos con elementos un poquito más, vamos a decir, con otras formas, con relieves o algún otro tipo de efecto. Pero aquí vámonos solamente sobre la esfera.
Además de las hojitas, le puedo ir añadiendo, por ejemplo, puntos, tal cual gotitas, que vayan dando quizá algún tipo de efecto. Las reglas en general cuando quieras hacer un diseño sobre una esfera o un elemento decorativo serían que trates de que se repitan hasta cierto modo como en un patrón para que se entienda que hay cierta uniformidad sobre la misma esfera. Entonces, por ejemplo, si yo aquí estoy añadiendo algunos destellos en plateado, se los voy poniendo en la parte superior o busco este tipo de regla, o sea, que esté todo acomodado de la misma manera o con un cierto sentido. Si se fijan también aquí hay como que una línea de puntos más larga y una corta que se van intercalando y así podemos ir haciendo nuestras decoraciones. Finalmente le voy a añadir también un poquito de dorado para hacer este como colguije, como el hilito que va pues en teoría hacia el pino o hacia la escarcha desde el arillo de la cabeza. Y pues también podemos aprovechar para agregar, en este caso, si estoy haciendo hojitas, pues a lo mejor a algunos como arandanitos o como frutitos alrededor. Nuevamente esto va siendo libre, pero también puedes como ejercicio ir haciendo algo similar a lo que te estoy mostrando. Conforme vayas acercándote al centro, puedes aprovechar también, por ejemplo, para escribir alguna palabra. Si quieres hacer, por ejemplo, un personaje sencillito, también lo puedes hacer. Y un efecto que me gusta mucho en esta época es simular como una nevada o como destellos. Y para lo que hago es humedecer con bastantita agua alguna pastilla y darle algunos golpecitos al pincel sobre mi papel. Esto también lo puedes hacer con un pincel de cerradura, como si fuera un cepillo de dientes, por ejemplo, y hacer lo que se conoce como salpicadas, que es esto que estás viendo en pantalla, para agregar un efectito como extra al fondo. Y por ejemplo, aquí también lo voy a hacer tanto con azul como con plateado, precisamente pensando que pues el ambiente navideño es algo más similar a las nevadas, a cosas frías. Y la ventaja de la acuarela es que solo con una toallita húmeda, un trapo, algo que absorba, puedes limpiar tu mesa y no vas a dejar nada de desastre. Finalmente, al centro voy a escribir una palabra. Como este es un espacio pequeño, voy a escribir joy. Algunos consejos que te podría dar si quieres escribir es que busques una referencia o que hagas un bocetito antes, por ejemplo, si vas a utilizar algo como más caligráfico, para que pues esté más estético tu diseño. En el caso de las palabras, generalmente hago una guía que, aunque no esté el color a su máximo esplendor, me sirve de referencia y ya después la voy a ir retocando. En este caso, primero les digo, es como una especie de pincelada con lo poquito o mucho que haya de color. Y ya que está bien clara la posición, entonces sí, recargo mi pincel ya con más saturación de la acuarela o del material que vaya a utilizar. Y pues voy complementando las zonas que me quedaron un poquito más tenues para que esté totalmente uniforme. Y pues con ello podríamos concluir nuestro diseño de esfera. Finalmente, pues recuerda que las acuarelas metálicas, una vez secas, el brillo va a depender mucho del ángulo en que la mires. Así que, pues, para que luzca más, te aconsejo que lo pongas en algún punto donde se pueda apreciar con luz de día o bien con alguna lámpara y con esto tendrás un resultado muchísimo más brillante si le quieres tomar fotografías, ya que estos no se pueden escanear con facilidad. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que nos compartas tu resultado. Me puedes encontrar en Instagram también como Araceli Mitsu y pronto te estaré compartiendo tutoriales un poquito más complejos. Nos vemos la próxima.